Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas a este espacio Regenera. Vamos a ir conectando. Antes que empecemos este diálogo, dar las gracias tanto a las personas que están aquí conmigo hoy, Liz, Víctor y Elsa, que ahora los conoceremos mucho más, y también a todos los que estáis asistiendo en directo aquí ahora mismo, que estáis entrando todos. Recordaros que a través de las preguntas y respuestas podéis dejar las preguntas o también a través del chat, que al final es mucho más integrador. Si escribís en el chat, daros simplemente cuenta que hay dos opciones, o en mandar un mensaje al anfitrión y al panelista o a todos. Si escribís en todos, pues todos los demás podrán ver también vuestras preguntas, así formar parte como de ese diálogo colectivo. Os invitamos primero también a que nos saludéis para saber desde dónde nos estáis escuchando y así también ver que estáis al otro lado y que podáis ser parte. Simplemente antes de empezar ya con este debate donde vamos a ver la importancia de crear y de construir experiencias que conecten las personas con los lugares como una de las bases, ¿no? Para regenerar, ¿no? A través del turismo. Comentaros que Regenera Lanzarote en esta edición estamos ampliando toda la experiencia de lo que se vivió en la isla de Lanzarote con esta experiencia online y que llevamos unos días pues escuchando a la diversidad de personas en distintos puntos del mundo, compartiendo su mirada sobre la regeneración. Está siendo un viaje alucinante de aprendizaje colectivo y os damos las gracias a todos. Gracias por crearlo, ¿no? Porque esto ha sido lo más colaborativo que hemos podido hacer, de integrar muchas miradas y muchas voces diversas sobre los temas que nos preocupan para preservar esos lugares que amamos, que es el lema, ¿no? de Regenera Lanzarote. Lanzarote estuvimos en presencial creando espacios con las personas del lugar para el lugar, y una de las temáticas que también se puso en valor y que se puso al diálogo fue la labor del turismo en la isla, ¿no? Hoy lo llevamos al lado no solamente de Lanzarote, sino que lo vamos a ver desde distintos puntos del mundo. Tenemos a Elsa, que nos va a hablar también de la realidad que ellos viven desde Tenerife, otra de las islas vecinas de Lanzarote. Vamos a tener a Liz, que nos va a hablar tanto de Ecuador y también de Portugal, porque ya ahora mismo también está allí. Y vamos a ver Víctor también desde Cataluña, cómo vive pues toda esta parte de generar experiencias que conecten a las personas de verdad con los territorios que visitan. Es una temática incómoda, podríamos decir, en muchos puntos, y que debemos, si algo estamos aprendiendo en estos diálogos, es que debemos atravesar la incomodidad para generar diálogos y narrativas que realmente transformen. Y yo creo que los tres que tenemos hoy aquí invitados, si algo saben, es hablar claro y fuerte sobre, sobre las problemáticas que tenemos encima de la mesa y que son los diálogos que debemos tener. Así que bueno, gracias a todos. Después de esta pequeña introducción, bueno, dar un poquito la bienvenida. Liz es profesional del turismo y creadora de la plataforma Quinti Travel, donde une y crea experiencias locales inmersivas que invitan a descubrir Ecuador desde una mirada diferente, ¿no? A través de los sentidos. Bienvenida, Liz. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias a ti. Tenemos también a Elsa Rodríguez, que es fundadora de Futural Tourism y también tiene, bueno, varias iniciativas, ¿no? Como cofundadora de Pueblos Remotos. Y hoy nos va a hablar sobre todo de cómo el turismo sostenible debe construirse para revitalizar esas zonas y, y preservar también la esencia de los lugares, ¿no? Futural Tourism es una empresa canaria que nace justo para transmitir la sostenibilidad en todos los puntos desde el turismo, ¿no? Así que bueno, bienvenida Elsa por estar aquí hoy también y darnos tu visión sobre todo este tema. Muchísimas gracias por la invitación. Y también tenemos a Víctor Martín Font, que diseña experiencias inmersivas en la naturaleza y nos va a hablar también de cómo es importante esa conexión, ¿no? Para evitar la desconexión actual. Hemos hablado también en muchos espacios de esa dualidad en la que nos encontramos y la desconexión, y a través de Desconexions, justo, ¿no? Que es el nombre del proyecto que lidera, pues busca reconectarnos con los espacios naturales. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias y gracias por el trabajo que habéis hecho para llegar hasta aquí. Mil gracias. Bueno, pues vamos a empezar ya con esta mesa. Estamos todos en casa, estamos relajados y vamos a hablar realmente de lo que nos interesa hoy, gracias a los que estáis en el chat. Y nos gustaría empezar con una parte más del ser, ¿no? Si vemos que el individuo es la parte trascendental de poder construir todo lo que queramos,
me gustaría como que cada uno contase un poquito más de lo que hace y el cómo llegó a eso, por qué esa conclusión, porque creo que en la transición ahí podemos ver la oportunidad de muchas personas que estén cuestionándose su camino laboral o su momento presencial y a veces mostrar el dónde estábamos y dónde estamos ahora ayuda a ver que hay muchos caminos de quiebre y que todos los que estamos aquí pues hemos vivido en algún momento, ¿no? Así que si queréis, bueno, puedo empezar, Elsa, contigo. Cuéntanos em, eso, ¿por qué haces lo que haces y de dónde vienes? Vale, pues genial. Voy a intentar resumir. Bueno, como dijo Lats, vivo en Tenerife, pero nací en Fuerteventura, que es la isla que está enfrente de Lanzarote. Luego tengo corazón chicharrero. Chicharreros son los que nacimos en Santa Cruz los que nos criamos en Santa Cruz de Tenerife. Pero luego viví muchos años fuera. Desde los 18 me fui. Soy economista. Empecé especializada en sistemas financieros y demás. Trabajé muchos años luego viví en muchas partes del mundo. Trabajé para organismos multilaterales como Banco Mundial, Banco Asiático. Y los 2 últimos años antes de decidir volver a las Islas Canarias, los pasé en Australia, donde ya sí me especialicé en sostenibilidad turística. Era algo que siempre me había interesado. Estuve trabajando en muchos proyectos, estoy especializada en el desarrollo del turismo sostenible en islas, sobre todo. Y estuve muchos años pues trabajando en las islas del Pacífico y otras islas de destinos maduros, ¿no? Hawái, bueno, destinos islas. Y estando en Australia, y quizás me tenía que ir tan lejos, fue donde empecé a reflexionar y a decir, he hecho tantas cosas por tantos países y nunca he hecho nada por mi propia tierra. Y miraba hacia Tenerife y cada vez que volvía a las Islas Canarias decía, Dios mío, ¿qué están haciendo con el turismo aquí? Estamos destrozando las islas, tengo que hacer algo, ¿no? Y entre eso, más las ganas de estar cerca de mi familia, decidí volver. Decidí volver eso, con el propósito de cambiar las cosas. Nunca en mi vida me hubiera planteado emprender, siempre he trabajado para terceros y organismos grandes y por primera vez, pues ahora hablando ya después de 6 años casi que llevo de vuelta, pues ahora tengo esos 2 emprendimientos enfocados en demostrar que hay otra forma de hacer las cosas. Ese quizás es mi propósito, ¿no? El desarrollar propósito como yo ser Elsa, el desarrollar, el entender el turismo de otra forma. Creo que luego desarrollaré más, pero creo que estamos entendiendo el turismo o lo hemos venido entendiendo equivocadamente, ¿no? El turismo no surgió para lo que se usa comúnmente, ¿no? Ese turismo de masas y un poco alejarnos de eso y de conectar a través del dar y de conectar con las personas que viven en ese lugar, ¿no? Entonces ese es mi propósito. Soy una apasionada del turismo regenerativo, trabajo en remoto 100% y también me encantan las zonas rurales, ya hablaremos más y de por qué nace también Pueblos Remotos, que va en esa línea, ¿no? Es una parte de esas ganas de cambiar las cosas y de demostrar que en las zonas rurales pues también se puede hacer un turismo regenerativo. Muy interesante, Elsa, tu camino de exploración. Gracias por compartirlo. Y de la isla vámonos a una zona más de interior, Víctor. Cuéntanos sobre ti. Bueno, voy a empezar desde bastante hacia atrás, como Elsa también ha hecho. Y yo estuve durante 11 años de encargado de halconeros en el aeropuerto de Barcelona, que es volando halcones para que los aviones no choquen con aves. Ahí me di cuenta de que era muy difícil entrenar personas y no tan difícil entrenar halcones, con lo cual me puse en el mundo del liderazgo, en el mundo del trabajo humano, que quizá como había trabajado con muchas especies animales, la especie humana aún me quedaba y creo que no voy a acabar. O sea, con otras especies podrías llegar a acabar con el trabajo o el manejo, pero en el caso de la humana es prácticamente infinita, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta de querer formarme en todo este tema de cómo trabajar con equipos, sobre todo con equipos corporativos, porque como muy idealista que soy, me di cuenta que el cambio grande está también en manos de las grandes corporaciones, ¿no? Que al final toman decisiones a veces o muchas veces como políticas. Y cómo no, pues como la naturaleza para mí es mi primera o mi segunda madre, como aquel que dice, pues dije, ¿por qué no? Vamos a hilarlo junto, ¿no?
y nos dimos cuenta que en los escenarios del medio natural sucedían cosas desde la esencia, ¿no? Y empezamos a crear todo este entramado de trabajar con corporaciones desde hace 12 años. Y en una de esas ocasiones, en uno de los hoteles con los que trabajamos con estos equipos en la naturaleza, hubo la necesidad de generar una experiencia fija en esa zona y hicimos una... Yo siempre he dicho que el acceso a la naturaleza tiene que ser bastante íntimo y sobre todo en una sociedad occidental como la nuestra, ¿no? Y cuando accedes al medio natural lo tienes que hacer desde la intimidad, porque en muchas ocasiones pues no quiero que vean si estoy con los ojos cerrados o estoy en silencio o estoy pues tranquilo, ¿no? Y creamos un itinerario con una audioguía en un hotel de la Cataluña Interior. Y 7 años después, casi 8 años después, sigue vigente, que no sea audioguía, donde las personas hacen una inmersión en el medio natural. Y a través de esa experiencia empezó los territorios de Cataluña y parte de España a ver que ese acceso íntimo a la naturaleza pues, podía ser interesante para irlo aplicando en unos itinerarios de bienestar y sobre todo desde esa mirada que es la que estamos tratando hoy, que es la parte regenerativa, ¿no? Que como muy bien decías, Olatz, al principio, la regeneración casi que es incómoda, ¿no? Porque en realidad tendría que ser lo más simple, porque la regeneración es un proceso, no es un destino y es lo que hace la naturaleza desde hace millones de años. Pero está bien, ¿no? Que al final provoquemos esa incomodidad, porque toda la incomodidad al final que lleva pues a cambio, y ese cambio a una transformación que ahora mismo creo que es más necesaria que nunca. Y eso es lo que intentamos tanto como podemos desde estos dos proyectos, ¿no? De Desconexions y también Abismal. Interesante también como desde esa mirada de los propios equipos que gestionan transmitir como esa conexión con la naturaleza para transformar las organizaciones desde dentro, ¿no? O sea, creo que hay diferentes puntos desde donde podemos crear un turismo regenerativo y justo que las empresas se transformen desde dentro, vamos, es clave, ¿no? Gracias, Víctor. Y Liz, cuéntanos desde tu mirada y desde esa lejanía cercana que tenemos ahora contigo aquí en este espacio. Claro que sí, muchas gracias. Yo en realidad quiero partir un poco más de cómo empieza esto desde mi niñez, porque mis abuelos me marcaron mucho. Tomando en cuenta que mis abuelos no eran de la capital, sino migraron hacia la capital, pero yo siempre estuve en contacto con la naturaleza, con la parte agrícola, con los animales y con las cosas como básicas, se puede decir. Cuando fui creciendo, me fui desvinculando un poco de la naturaleza, pero siempre tenía ese llamado de por qué no se hacen las cosas así como lo hacían mis abuelos. Entonces, tuve la oportunidad de empezar a viajar y un modelo que me chocó mucho fue cuando estuve en Estados Unidos y ese nivel de que no podías consumir buenos productos porque eran o muy caros o estaban con demasiadas químicos, hizo que yo también me empiece a reinventar porque dije, no puedo estar en un espacio que me daña, que me lastima, que está dañando mi cuerpo. Entonces, nace de ahí ese gusto de empezar a involucrarme ya en zonas rurales porque en esa temporada había un tema de que había poca identidad, o sea, por ejemplo, la gente de la ruralidad le daba vergüenza o hablar su propia lengua, o les daba vergüenza cocinar sus cosas, o se sentían un poco inferiores a comparación de la gente de la ciudad. Y a mí me parecía tan loco eso, porque a mí me encantaba, o sea, era lo que me recordaba mi esencia como persona, mi esencia como ecuatoriana. Entonces, es ahí cuando curso el tema profesional, curso la universidad, y yo siempre hablaba de esto, ¿no? De la ancestralidad, de cómo mis abuelos me cuidaban cuando tenía un dolor o íbamos a la huerta o íbamos con las plantas, pero que eso se iba perdiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y eso hizo de, ok, ¿qué puedo hacer para ir trasladando lo que mis abuelos hicieron conmigo para la gente? Porque lo están perdiendo y estamos perdiendo nuestra identidad. Entonces, ahí fue como un golpe muy fuerte porque luego de ello, yo tengo uno de mis abuelitos que aún vive, gracias a Dios, pero él tiene un problema de visión. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo yo para yo poder integrar personas no videntes a lo que yo hago? Porque claro, o sea, no era fácil porque yo me siento hasta ahora, y con humildad lo digo, muy ignorante en el tema de inclusión. Quiero ser inclusiva, pero es un mundo tan grande que he tenido que aprender y recurrir a personas que siguen trabajando en esto y decir, ok, ¿qué puedo yo hacer desde mi lado? Siempre he tenido esta convicción de qué puedo hacer desde mi trinchera para poder cambiar las cosas. Entonces, en la pandemia, cuando decido hacer la maestría en Portugal, y justamente se cierran todas las fronteras, entro en este estado de ¿qué estoy haciendo? O sea,
¿qué estoy haciendo para cambiar las cosas? Todo lo que quizás hice en el tema turístico, me desvinculé en el tema también corporativo y de verdad no me llenaba, me sentía como decía Sonia, como una cáscara de huevo vacía, como que no me estaba llenando las cosas que estaba haciendo. Y ahí es donde nosotros con Quinti, en medio de la pandemia, empezamos a crear un programa a distancia para poder formar estudiantes, sobre todo de turismo, y darles herramientas para que puedan reincorporarse de manera más fácil al tema profesional. Y es ahí donde llega a nosotros una persona que ya no era como, no estaba en la edad de estudiante, sino tenía más de 40 años. Y me llamó mucho la atención que él haya aplicado a nuestro programa. Y cuando empezamos a hacer la entrevista, me di cuenta que él tenía baja visión, tenía 10% de visión. Y él nos decía que lo que quería era que el turismo sea una herramienta para que la gente pueda ser un poco más empática y conozca Ecuador con los sentidos. Entonces, es ahí donde nace todo esto, ¿no? O sea, viene ya este llamado desde muy niña, desde la naturaleza y también con este tema de, para mí, si hablo de la regeneración, que tiene que ser colectiva y que tenemos que estar todos vinculados, pero ¿qué estamos haciendo para que sea así? O sea, ¿estamos nosotros también intentando aprender o qué estamos haciendo para incluir a toda la gente para que de verdad sea algo inclusivo? Entonces, eso les cuento un poquito de cómo empieza este llamado, este recorrido que he tenido en este tiempo. Qué maravilla escucharos a los tres. Hemos hablado de la conexión con nuestro origen, ¿no? De nuestras raíces, de dónde venimos. Eh, Muchos ligados también a la naturaleza en esa conexión de dónde venimos, ¿no? O en el camino hemos descubierto, hemos reconectado con que al final el ser humano viene, ¿no? Desde ese origen de la naturaleza. Y Liz nos ha regalado una capa más allá, que es esa inclusión de la diversidad y de cuántas veces lo tenemos en consideración o no para lo que construimos, ¿no? Y hasta que no se te acerca a alguien que demanda esa necesidad, a veces no lo hemos tenido en consideración, ¿no? Comprendiendo un poco esta inclusión de la diversidad de las personas, de la naturaleza y de los orígenes de donde venimos, ya lo habéis tocado un poquito cada uno, pero me gustaría como, en base a esos puntos, qué rol juega como el origen, las personas y el entorno para generar algo regenerativo, ¿no? ¿Cómo lo vivís cada uno de vosotros desde vuestro lado? Y si tenéis en consideración también esos puntos, Liz lo ha marcado un poco, pero ¿qué es para vosotros lo que debería tener un turismo regenerativo que permitiera que esas tres áreas se desarrollasen? ¿Cómo veis vosotros? Y aquí ya empezamos el debate como más abierto cada uno, ¿vale? Que quiera empezar, que coja la palabra para compartir su visión sobre estos puntos. Venga, Víctor, que ya tienes el micro abierto. ¿Qué Pues, importancia tiene para ti todo esto? bueno, para mí lo primero es citar y mencionar que esto de la regeneración por primera vez es algo que a mí me llama la atención, porque cuando veníamos de sostenibilidad, ecología, la época del bio, la época del eco, yo rápidamente pensé que eran conceptos que pasarían a formar parte de esta moda o de esta parte del capitalismo y los acabaríamos fundiendo y así fue, ¿no? La sostenibilidad, yo que trabajo con corporaciones, ahora mismo ya es una palabra vacía casi completamente. Y esta de regeneración, espero y deseo que no pase lo mismo, porque creo que esta vez tiene algo más esencial, porque creo que esta tiene muchísima potencia. Entiendo también, para responder un poco a tu pregunta, nosotros trabajamos con entornos naturales y siempre decimos que la naturaleza no existe. Como muy bien podéis saber, cada las que estáis aquí, el concepto de que somos naturaleza, con lo cual en el momento en que la citamos empezamos a consumirla o empezamos a poderla tratar como producto. Creo que cualquier enfoque regenerativo habría que trabajar desde aquí y sobre todo nosotros lo trabajamos desde un enfoque en el que la regeneración no solo tiene que ser hacia afuera, sino tiene que ser hacia adentro. Creemos que el turismo puede ser una herramienta mm, casi sanadora para las personas que visitan los entornos, ¿no? Visitas un lugar visitándote a ti mismo, con lo cual ya estás aprendiendo los valores de ese lugar. Entiendo o quiero entender que no hay regeneración sin rascar o sin ir a la capa de la espiritualidad. Y ahora mismo en estos escenarios, pues hablar de espiritualidad quizá a nadie le va a parecer extraño, pero en muchos escenarios aún a día de hoy hablar de espiritualidad puede parecer algo completamente
apartado de mí o que no va conmigo, ¿no? Con lo cual la regeneración creo que tiene que ir a tocar eso, a entregar valores, a volver a agradecernos, a volver a pedir perdón, a volver a hacer muchas cosas que a día de hoy no estamos haciendo. Y sobre todo, haciéndolo desde una capa donde el escenario, en este caso el paisaje o el paisanaje, como lo queráis llamar, cultural, patrimonial y de lo que venimos siendo como especie, pase a formar parte de todas estas experiencias. Con lo cual, somos una especie gregaria y creo que esto nos ha hecho llegar hasta donde hemos llegado y tenemos que recordar el pasado, viviendo el presente, para poder imaginar un futuro. Creo que esto es lo que la regeneración debería hacer y sobre todo no olvidar jamás que esto es un proceso y no es un destino, porque si lo tomamos así, no nos vamos a cargar el concepto. Va a ser un concepto que va a acompañar, va a vivir con nosotros. Me encantó, Víctor, cómo lo explicaste y voy a retomarlo porque me va a ayudar a mí a explicar cómo lo entiendo yo y cómo lo entendemos con pueblos remotos y Futural Tourism. Para mí, y ya centrándome en la parte de turismo también, es visitar, o sea, cuando visitamos un destino, dejarlo un poco mejor de como lo encontramos. O sea, ya no es vamos a intentar no tener un impacto negativo, sino es vamos a dejarlo mejor, ¿no? Entonces, un par de conceptos antes que para mí son importantes. Visitantes, ¿no? Pensamos que turismo es nos vamos a ir a otro lugar, a otro país, a otro sitio. No, somos nosotros, o sea, visitantes es desde el momento en que salimos de nuestro municipio y pisamos otro, ya somos visitantes, ¿no? Ya nos consideramos que estamos visitando un lugar y por tanto tenemos que tener el deber de dejarlo mejor que como lo encontramos. Partiendo de esa base que creo que se nos ha olvidado un poco, ¿no? Y el principio del turismo, que es conocer un lugar, conectar con ese lugar, conectar con las personas de ese lugar. Em, Partiendo de esa base es como nosotros construimos nuestras experiencias con pueblos remotos. Llevamos pequeños grupos de teletrabajadores, de emprendedores, de estudiantes, también los hacemos con estudiantes universitarios, nos los llevamos a un pueblo donde nosotros fomentamos el concepto que llamamos ruralidad conectada. ¿Y qué significa? Significa una conexión, como lo que estabas diciendo tú, ¿no? Consigo mismo, o sea, una conexión contigo mismo, que tú cuando salgas de esta experiencia inmersiva salgas más a gusto contigo porque has tenido tiempo de conectar, has tenido tiempo de conectar con el entorno, con su esencia, con un lugar auténtico, a través de las personas que habitan ese lugar, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros, todas las actividades que llevamos a cabo son para acompañar a emprendedores de estos lugares a mejorar sus negocios, a mejorar su autoestima y hay un intercambio de conocimiento, ¿no? De las personas que visitamos el lugar con las personas que habitan en ese lugar. Entonces, ¿qué es la ruralidad conectada? Al final, pues eso, una conexión de personas consigo mismas, con las personas del lugar, con el lugar en sí mismo y entre ellas, ¿no? Las que visitan, pues al final también acaban conectando y generando unas conexiones. Lo bonito de esto y lo que intentamos potenciar, y por eso hablamos de turismo regenerativo, es sobre todo que todo lo que vamos a hacer es para mejorar ese lugar, ya sea a través de actividades más físicas, ya sea a través de ese intercambio de conocimiento, ya sea a través de colaborar con asociaciones del lugar, que ya hablaremos luego más de cosas que se pueden hacer en concreto, pero un poco eso es lo que quería resaltar, ¿no? Que es muy importante lo que dijo Víctor, porque al final no es solo hacia afuera, sino hacia adentro también y como personas. Súper. Liz, ¿quieres sumar? Sí, sí, sí. Justo escuchando y uniendo lo de Víctor y lo de Elsa. Creo que esa es la esencia, ¿no? Como conectar con la gente o las cosas reales, porque a veces es algo como muy efímero y muy superficial, y es ahí donde me llama a trabajar con las generaciones de relevo. O sea, por ejemplo, para mí trabajar con eso es conectar con la esencia, porque generalmente los que tienen ese conocimiento son nuestros abuelos, o sea, es la gente que estuvo antes que nosotros. Entonces, algo que nosotros hemos ido construyendo en este momento es que generalmente a veces las experiencias lo hacemos con los abuelitos, con la gente mayor de la parte rural, porque ellos tienen un conocimiento tan increíble que a veces nosotros ya perdimos ese hilo, porque quizás nuestros padres por algún motivo no estaban conectados con eso y quien tiene esa información son los abuelos.
Y me viene justo a la memoria que hace unos 2 meses estuvimos en Oyacachi, en territorio, con el equipo de Quinti, y hay una persona que si tienen el tiempo de buscar, se llama Héctor Parión, que él es un quichua de la zona de Oyacachi, que es una persona increíble, es un artesano en madera de aliso, que fue tan bonito cuando trabajamos el proyecto porque él estaba dispuesto a enseñar a los jóvenes, estaba dispuesto y él decía, necesito que ustedes aprendan porque en cualquier momento no estoy aquí. Y ahí está este tema de entender que tenemos que estar todos conectados, todos dependemos de todos y basarnos al bosque, ¿no? O sea, a la larga todo sigue siendo un ciclo, todo sigue siendo una espiral. O sea, a veces estamos, no vamos a estar, lo que va a venir se va a ir y viceversa. Entonces es eso, ¿no? O sea, ¿qué estamos dejando para las generaciones que vienen, que ellos pueden tomar para seguir y seguir este ciclo que sea bueno, que sea amigable con todos, que nos permita tener esa esencia y esa conexión real? Y les cuento algo que nos parecía muy curioso. Cuando nosotros empezamos a instaurar las sensoriales, lo hicimos primeramente con público local, ecuatoriano, y cuando les vendábamos los ojos, porque en nuestra dinámica las personas no videntes son los guías y son los facilitadores, no son nuestro público, sino son el centro de la experiencia. Entonces, cuando preparábamos los menús con el chef y les dábamos ciertas sugerencias, la gente siempre se acordaba de la comida de la abuela. Decía, esto sabe a mi abuela, esto sabe a mi tierra, esto sabe a la casa de mi abuelita. Y era tan bonito porque seguimos mencionando lo mismo, los abuelos, o sea, la ancestralidad. ¿Qué nos han dejado ellos? Yo pienso que esa conexión tan bonita que tenemos con la gente que nos está detrás de nosotros, nuestras generaciones pasadas, es algo tan chévere que debemos mantener. O sea, que es nuestra obligación mantener porque es nuestra esencia, es lo que nos ha mantenido aquí. Por ellos estamos aquí, es valorar eso, ¿no? Qué bonito el regalo que nos traes, ¿no? Hemos tocado la naturaleza y ahora hemos llegado también a la inclusión y a la intergeneracionalidad, ¿no? O sea, el conocimiento me parece maravilloso poder construir experiencias donde también hayan la sabiduría de los mayores integrada en esas experiencias y cómo conecta también eso con los jóvenes, con los nuevos, con los niños, ¿no? Para transferir esa cultura completa, ¿no? No solamente el que viaja, sino que además te integras en una experiencia que conectas con lo que quedaba del lugar y los que llegan nuevos poder aprender esa sabiduría que queda. Creo que aquí hay un aprendizaje de integración muy bonito para que también nos llevemos ideas de cómo también seguir impulsándolo desde ahí, ¿no? Em, Hemos visto un poco la base de la esencia, ¿no? De cómo construir esas experiencias que conecten personas con lugares. Em, y podemos tener el marco, podemos salir de aquí ya solo con esto, ya hubiéramos, nos iríamos súper inspirados, pero sabemos que luego la realidad también a veces tiene ciertas dificultades de, vale, ¿y cómo implementamos esto? ¿Qué dificultades nos encontramos? Si alguno quiere compartir, porque nos queremos inspiración, pero también tocar, oye, qué retos tenemos para poder crear esto de verdad y que funcione, ¿no? Porque luego la realidad es que somos emprendedores, que somos empresarios y que tenemos que transmitir esa visión a otros para que realmente se sumen a ser parte de estas experiencias y que vivan desde esta mirada, ya sea como el individuo que viaja y se mueve o ya sea como que me uno a una experiencia diseñada, ¿no? ¿Qué retos os encontráis para que luego esta propuesta toque suelo? Y si queréis compartir algún caso de cómo también habéis salido hacia adelante ante las dificultades de poder crear vuestros negocios con ello, ¿no? Porque me parece que es también tangibilizar la realidad luego de, vale, yo quiero crear este tipo de experiencias, encuentro realmente gente conectada, soy capaz de lanzarlo o bueno, un poquito saber vuestra experiencia sobre esos retos. Bueno, pues voy yo, si os parece, porque a mí en este caso, con el público, sobre todo corporativo, que es una parte del público con el que trabajamos, sí que el nivel de desconexión de lo natural es extremo. Y cuando digo extremo es muy extremo. O sea, darnos cuenta de que la gente conoce pues, más de 1000 o 2000 marcas distintas, pero es incapaz de reconocer 3 árboles distintos.
Esto es una realidad actual, con lo cual el nivel de desconexión, tanto de pequeños como adolescentes como adultos, es brutal. Este es un primer punto de salida importante a la hora de hablar de esto, ¿no? Cuando nos encontramos en foros como el que estamos ahora mismo y hay gente muy abierta, muy concienciada, muy trabajada, entre comillas, ¿no? Es gente que puede entender perfectamente el vocabulario que estamos usando. Cuando realmente vamos ya al otro público, pues es bastante más complejo, ¿no? Y yo lo que diría además es que nos encontramos, por ejemplo, que querías que habíamos, si podíamos mencionar algún ejemplo, ¿no? En el momento en que nosotros generamos el conocido team building que se hace en las corporaciones para cohesionar equipos y te vas en un entorno forestal y haces una gestión forestal para que ese trabajo que ese equipo va a hacer y se van a llevar un feedback y se van a llevar algo para ellos para haber mejorado como equipo, pero el resultado no es un montón de residuo porque hemos generado una actividad con mucho residuo, sino que al contrario, estamos dejando una parte del bosque gestionado, con lo cual realmente hay concienciación, hay una parte pedagógica, hay una parte formativa para el equipo se pueda llevar y hay una parte regenerativa. Pero aquí entramos en la pata de la dificultad, que es que cuando tú quieres hacer esto en entornos públicos, los permisos y para poder llegar a llevarlo a cabo es completamente faraónico, con lo cual acabas yendo a zonas particulares donde el acceso a esa finca, a esa zona forestal es más fácil y es más tranquila a la hora de acceder, ¿no? Con lo cual para nosotros es esas dos patas, ¿no? Desde la parte del usuario, que es esa desconexión, y luego la parte de llevar a cabo cualquiera de estas experiencias dentro del territorio, en muchas ocasiones es lenta la parte burocrática o de acceso al medio natural. Por mi parte, pensando en retos y también hablando un poco de esa desconexión que decía Víctor, eh, a- en nuestro caso tenemos dos retos principales. Uno es el proceso de captación de personas que puedan encajar en nuestras experiencias, porque hacemos una selección, ¿no? Es un filtro bastante importante, porque si no, esa ruralidad conectada de la que hablaba al principio no se va a dar. O sea, nosotros lo que buscamos son personas que quieran venir a contribuir, porque eso es lo que les decía antes, ¿no? Estamos entendiendo el turismo de una forma de... mucha gente piensa en turismo y piensa en vacaciones que me sirvan, yo me tiro en la playa y me bebo los mojitos, ¿no? Y nos hemos confundido que el turismo nació para conectar con las culturas, para conocer otros lugares y para contribuir, ¿no? Entonces nosotros lo primero es que las personas que quieran venir a aportar y a contribuir. O sea, les vamos a dar la oportunidad de conocer ese lugar desde otro punto de vista. Entonces, en el proceso de captación, para encontrar esas personas con ese perfil, es complicado, ¿no? Una vez porque hacemos entrevistas individuales y demás, yo sé perfectamente en la entrevista si esa persona va a encajar o no. Y hay personas que incluso te dicen que como ellos vienen a contribuir, que por qué tienen que pagar por la experiencia, que por qué no les pagamos nosotros a ellos. Y entonces a mí me explota la cabeza, digo, es que estamos completamente confundidos. Y yo, directamente esa persona no entra en nuestras experiencias, obviamente, ¿no? Entonces, esa mentalidad de voy a contribuir. Es que es lo mínimo que puedo hacer a un destino que me está abriendo las puertas a vivir durante 1 a 3 semanas, que suelen ser la duración de nuestras experiencias, 3 semanas a convivir con esas personas de esa comunidad, ¿no? Entonces ese es un reto importante, la captación, el encontrar esas personas que estén dispuestas a contribuir. Y el otro reto para nosotros es la parte económica, ¿no? Cómo ser económicamente rentables. Una experiencia de este tipo de 3 semanas que les comentaba, tardamos entre 5 o 6 meses en montarlo todo, porque hacemos mucho community building, preparamos a los emprendedores rurales para que estén dispuestos a compartir con los participantes, porque vienen a resolver retos que ellos tienen. Involucramos al sector público, involucramos a asociaciones locales, o sea, es un trabajo muy intenso que no se ve, entonces cuesta también comunicarlo. Todas las personas que han pasado por nuestras experiencias, cuando ya la han pasado, entienden lo que hay detrás, pero de primeras nos cuesta mucho comunicar esa parte. Entonces, económicamente necesitamos el apoyo del sector público, sobre todo para la de las 3 semanas, para que sea viable, ¿no? Entonces, con los tickets que pagan, incluso no nos da para cubrir, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia cuando la gente ¿y por qué no nos pagan a nosotros? Entonces, bueno, esos son los dos retos a los que nos enfrentamos. Vamos. ¿Qué te-
Te voy a decir, o sea, vamos, muy bien por levantarlo porque es la realidad, ¿no? O sea, luego encontrar a las personas que estén dispuestas, que tengan esa conciencia y que valoren el esfuerzo que hay atrás, porque a veces incluso hablamos de ciertas cosas tan intangibles y que cuesta comunicarlos, cuesta transmitirlos, ¿no? O sea, porque Mm, también se han contaminado, el otro día comentaba una de bueno, la presentadora del presencial de Regenera, dice, cuando vi el lema de Regenera, dije, es otra iniciativa con palabras bonitas, ¿no? Bueno. Entonces, y dije, hasta que no conocía el equipo que hay detrás y vi la profundidad de las palabras que me estaban diciendo, no me comprometí, ya me quedé para adentro, ¿no? Pero justamente hemos eh, cogido las palabras y las hemos dado varios significados que han perdido la esencia real de lo que significa conectar ruralidad, integrar personas, asociaciones del lugar, o sea, eso se ve como tan fácil. Vale, sí. Y luego el trabajo que hay detrás para conseguirlo es como este propio espacio, ¿no? O sea, realmente parece muy fácil si nos ponemos pero es que necesitamos personas conectadas que quieran, o sea, que al final no se ve, no se expresa, no se ve la esencia de lo que hay hasta que uno lo vive, ¿no? Pasa muchas veces en la cultura de una organización que vibra desde esta mirada. Como nos quedamos con las palabras que podemos expresar, cuesta como que realmente se sienta lo que queremos transmitir, porque hasta que no pasas por el proceso, hasta que no lo vives, no ves la realidad y no dices, esto es verdad, no me están diciendo voy a conectar conmigo mismo y ya, es que es algo conectado conmigo mismo y he cambiado mi propósito de mi proyecto. Y una experiencia que te permite eso y que te cuestiona quién eres y lo que haces es trascendental en la vida de las personas, pero eso hasta que uno no vive ese proceso es incapaz de comprender la profundidad de cambio que genera en uno y luego en los demás, ¿no? Porque te afecta a ti, a tu hermano, o sea, el cambio de uno influye en mucho, ¿no? Así que esa parte me parece muy importante y la captación y luego el proceso de selección de ciertas experiencias, cómo lleva tanto, cómo lleva un esfuerzo previo, que tú ya ves a las personas reunidas, pero previamente hay mucho esfuerzo de que las personas sean las correctas para que esa experiencia genere una conexión entre ellas, ¿no? Que era otro de los puntos que decías, ¿no? O sea, que me parece importante recalcarlo. Liz, a ti en tu parte que te pasará también lo mismo para esas experiencias o similar. ¿Tienes algún reto similar a los que comentan ellos? En realidad, bastante parecido con Elsa. O sea, es un trabajo muy fuerte en territorio que a veces no es remunerado, o sea, no lo hacemos con ese corazón. Y algo que nos pasó también que nos digamos, nos afectó de cierta manera fue que cuando empezamos a tocar puertas locales, instituciones educativas, establecimientos públicos, cuando empezamos a trabajar este tema de inclusión, todas las puertas fueron cerradas. A nadie le interesaba. Lamentablemente, Ecuador no es un país que está preparado para la inclusión. Entonces, mientras más puertas tocábamos, más nos agotábamos emocionalmente y muchas veces nos cuestionamos, ¿será que de verdad sirve esto? ¿Será que de verdad podemos sostener? Entonces, cuando empezamos no a mirar digamos, a la localidad donde estamos, sino a mirar un poco más afuera, es donde se nos abrieron más puertas. O sea, quizás países vecinos o quizás otros lugares vieron el valor que nosotros teníamos en lo que estábamos construyendo y de una u otra manera nos fueron apoyando. Y solo ahí cuando quizás lugares fuera de Ecuador nos vieron y valoraron lo que estábamos haciendo, solo ahí nos valoraron un poco más en el país. Entonces, eso también fue fuerte porque fue un tema de bastante resistencia, de bastante convicción, de verdad creer que queremos hacer las cosas bien. Pero a la larga sigue siendo un proyecto que lo seguimos manteniendo por otros proyectos porque de verdad todavía no es algo que lo logramos hacer. Por ejemplo, hemos intentado tener varios contactos con empresas alemanas, francesas, que ellos, claro, quieren tener una experiencia diferente, pero no es algo constante, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual de Ecuador. No sé si ustedes conocen, estamos con una serie de apagones que está colapsando el país y está haciendo que lamentablemente tengamos una brecha económico-social muy fuerte y que claro, todo el país empieza a tener una crisis y empieza a valorar
comer o vivir y ya no puedes tener algo para turismo, ¿no? O placer. Entonces, esas son otras cosas que también indirectamente nos afecta, porque de cierta manera el turismo como tal no es un sector esencial. O sea, no estamos enfocados a, o sea, dónde vivir, dónde comer o la salud, no, es algo extra, es un sector de ocio, de experiencia, pero si, por ejemplo, las cosas básicas, según la pirámide de Maslow, no las tienes bien, no puedes disfrutar el resto. Entonces, lamentablemente, Ecuador está pasando por una transición muy fuerte que quizás de mis peores pesadillas me hubiese imaginado todo lo que está pasando. Sin embargo, sabemos de este potencial que tiene el país como tal, ¿no? Sabemos la gente linda y preparada que está, sabemos del potencial natural, sabemos los ecosistemas que tenemos, este nivel súper fácil de viajar dentro del país, tenemos buenas vías y conectar estas vías con las personas, con las zonas rurales. Entonces, eso hace que sigamos, o sea, yo siento que cuando más difícil se pone la cosa, es como que más queremos que salga. Y creo que esto es algo que me pueden, no solo soy yo, creo que es Latinoamérica, que siempre estamos pasando por procesos muy fuertes y siempre salimos. O sea como sea, siempre salimos. O sea, pienso que el latinoamericano como tal siempre ha vivido estos cambios, nunca tenemos un nivel estable, o sea, nunca siempre pasa algo. Pero mal o bien, siempre esta sensación de inestabilidad siempre nos trae mucha imaginación, intentar crear más cosas, porque claro, no podemos estar quietos, estamos en un momento de, ok, ¿qué más podemos hacer? Entonces esto nos obliga a seguir creando cosas, a seguir creando alternativas, a aliarnos. Creo que algo que también nos ha servido mucho ha sido la red de contactos porque sin tener a alguien que nos apoye, cuando ya estamos así como que ya no tenemos mucha fuerza, ha sido muy importante. La red de contactos nos ha apoyado mucho en quizás darle la vuelta a la situación. Hemos trabajado con organizaciones también sin fines de lucro que también han apoyado estas iniciativas y nos ha dado como que este impulso para continuar, porque les interesa. Está claro que ante las crisis la unión es es la salida, ¿no? Y la resiliencia viene, nunca es individual, sino que siempre es cuando conectamos con otros y ahí empezabas ya a compartir algunas de esas oportunidades. Me ha llamado mucho la atención o me ha gustado mucho esa frase de no me valoran en mi lugar, pero desde fuera sí, ¿no? O sea, eso también es como se ve desde fuera el valor que puede tener lo que estamos haciendo, pero no en el mismo territorio donde se está implementando. Eso me parece también una identificación de un punto de hasta que no otros como que lo validan o otro, o no ven el resultado, no se suman a apoyar, ¿no? Incluso los del mismo territorio que pueda ser. Em, a mí me sale hasta la cuestión de que a lo mejor lo que estamos malinterpretando es como que la palabra turismo se ha quedado ya muy obsoleta, porque sí que es cierto que podemos estar sin turismo, bueno, no podemos estar sin comer 3 meses, ¿no? Como la pandemia nos trajo todos a esa realidad, que es una realidad para muchos constante, ¿no? Que muchos la hemos vivido a lo mejor de una forma más puntual en un periodo de nuestra vida, pero es una realidad muy constante en otros. Pero sí que creo que si no comprendemos el turismo como otra frase, es decir, pero sí que necesitamos del conocimiento de otros y de otros lugares y de aprender de otras experiencias de otros lugares, ¿no? Eso es conectando un poco casi con lo que decía Víctor de la espiritualidad, pero del conocimiento de otros, ¿no? Eso sí que es necesario para el desarrollo humano. A lo mejor tenemos que cambiar la palabra turismo, pero no podemos prescindir del intercambio de conocimiento entre la diversidad de los lugares y tenemos que construir otra palabra que haga que eso se proteja desde esa mirada, ¿no? Os voy a trasladar la pregunta que hace Salva, que va un poco conectada con esa parte de sabiduría que dice, ¿qué creéis sobre la conexión de la sabiduría natural con la sabiduría intergeneracional, que algunos autores etiquetan ya como perennials? Quizás si dejamos de hablar de mayores y jóvenes y conectamos la sabiduría del senior con el propósito que emerge de los centennials. Bueno, una reflexión sobre los términos que utilizamos, ¿no? Eh, no sé, a mí me ha venido por aquí ahora como la conversación, me ha parecido como el reto de ante la dificultad
Solo queda la colaboración. Estamos en un proceso donde el turismo está afectando a los territorios. Comprendido esa palabra como la entendíamos hasta ahora y qué oportunidad tenemos con esas alianzas. ¿Cómo vivís cada uno de vosotros? Liz lo ha tocado ya casi en su discurso, pero necesario el contar con otros para que realmente nuestra visión de ese intercambio de valor, de esas experiencias que conectan las personas con los lugares, ¿no? Faltará volver a crear ese término, ¿no? Que nos sintamos cómodos para ello. ¿Cómo vivís vosotros la necesidad de esas alianzas con los del territorio o si tienen que venir de fuera para poder sacar adelante vuestras experiencias? Vale, a ver, si quieren intento contestar un poco a la pregunta, que es una reflexión bastante profunda y quizás no tenemos tiempo de profundizar. Y lo uno también con lo de las alianzas que acabas de decir, Olatz. Entonces, esto que nos plantea Salva, lo veo súper claro cuando organizamos las experiencias que les comentaba con estudiantes universitarios, que nos los llevamos a experiencias inmersivas de 5 días a municipios. O sea, esto lo hemos hecho hasta ahora en la isla de Tenerife. Por eso les digo que no hay que irse muy lejos para poder contribuir, ¿no? Y mejorar los propios municipios del lugar donde habitamos. Nos llevamos a estos jóvenes a colaborar directamente, durante 5 días están colaborando directamente con emprendedores de ese lugar, que tienen esa sabiduría natural o como queramos, como decía Salva, ¿no? Y los jóvenes vienen con sus ideas frescas, con su forma de hacer las cosas distintas, de entender el mundo de otra forma. Intentamos resolver retos concretos de relevo generacional, de cómo mejorar la visibilidad de un negocio en el rural, que muchas veces es lo que más les cuesta, el poder comunicar lo que hacen. Otras veces los retos van más a temas de procesos o temas, son diferentes retos los que abarcamos con. De hecho, son los estudiantes los que al final deciden qué reto quieren ellos abarcar, ¿no? Los ponemos a trabajar en equipo, que eso también es muy bonito porque son estudiantes de diferentes disciplinas, o sea, no vienen todos de la misma carrera, sino completamente distintas, distintas edades, hay gente de doctorado, hay gente de primero, de cuarto, o sea, entonces los juntas y se da esa parte de intergeneracional, en el sentido de que ellos van a aportar su visión fresca. Y es increíble ver cómo conectan con los emprendedores rurales y aportan, ¿no? Entonces creo que ahí es donde deberíamos incidir en cómo aportar y no. Y quizás darle una vuelta a la innovación, ¿no? Como decía Liz antes, súper importante escuchar, entender lo que dicen las personas mayores, permíteme, Salva, decirlo, con esa sabiduría ancestral, pero traerlo también a la innovación de hoy en día, ¿no? Que los jóvenes vienen con esas ideas un poco más frescas y que ese relevo generacional también vaya unido con la innovación, ¿no? No nos quedemos solo con cómo se hacía antes, sino cómo podemos a lo mejor mejorarlo en ese sentido. Eso por un lado. Y las alianzas, súper importantes. Nosotros, como les decía, siempre generamos alianzas a nivel local, tanto sector público como, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza eso, y hablando de inclusión también, una asociación de inclusión social que trabajan en este caso era un proyecto con mujeres rurales, cómo cómo pueden reinventarse, cómo pueden incorporarse de nuevo al mundo laboral. Eso es un proyecto que ellos estaban trabajando, se llama Generación 21, esta asociación. Y los jóvenes que vinieron a este municipio con esta experiencia que les contaba, tuvimos un encuentro con estas mujeres rurales, ¿no? Y que los jóvenes pudieran entender los retos a los que se enfrentan estas mujeres, que pudieran entender desde su propia visión, desde su propia experiencia. Fue muy bonito porque muchas jóvenes pudieron, ¿no? De verdad entender las problemáticas, intentar también esa empatía con ellas y fue una dinámica que la verdad que salió muy bien y es una forma
de colaborar directamente con personas del lugar, como les decía, y las mujeres salieron como súper motivadas de que les estuvieran escuchando, de que les estuvieran ayudando. Entonces, bueno, por dar un ejemplo de las cositas que solemos hacer, aparte de otros temas de voluntariado y demás, estas son las cosas que también fomentamos, ese intercambio de conocimiento. Súper. Bueno, súper interesante escuchar a todas lo que estáis comentando, la verdad. He ido apuntando un montón de cosas, pero yo creo que en esta parte, si nos reflejamos un poco a la parte más de los adolescentes y la parte más de la infancia, les hemos dejado con un marrón extraordinario. O sea, creo que hemos dejado, nos hemos apartado, los adultos hemos dicho, aquí ha petado un marrón, que es el de las nuevas tecnologías y de la hiperconectividad, y para los adolescentes bueno, es una de las épocas más complejas como sociedad, como especie, de nuestros cachorros, ¿no? De nuestras cachorras y de nuestros adolescentes. Con lo cual, eso ya partiendo de esta base es algo muy, muy importante, ¿no? Para mí es que estamos en un punto maravilloso. O sea, yo me gustaría poner encima de la mesa que es un punto extraordinario porque nunca habíamos tenido tan a tocar el poder generar más cambio a global en una situación que ya está apretando tanto la situación, tanto climática como social, que realmente necesitamos esa regeneración. Ya no es, vamos a ver, puede ser una solución, no, no, es que probablemente no nos quede otra, ¿no? Y juntándolo con esto, y que hablábamos de la ancestralidad, que me ha gustado muchísimo, que Liz lo ha mencionado bastantes veces, ¿no? En un país como Ecuador, que tiene la ancestralidad con unos sabios y unas sabias extraordinarias, que tienen un conocimiento de conexión con la naturaleza muchísimo más allá del que podemos nosotros llegar a imaginar. Sobre todo esta utopía, ¿no? Que muchas veces, y yo el primero, vemos en el pasado como la única solución, ¿no? Que bien lo hacían en el pasado y todo el pasado era bonito y los indígenas y la gente de los territorios, cuando en realidad de ahí debemos coger ese conocimiento que nos lleve a este presente en el que estamos viviendo, pensando, y no quiero aquí meter el concepto de la que llamaban, ¿no? Que la tecnología nos va a sacar de este marrón. No, yo no digo esto, pero sí que si vemos con ese conocimiento del pasado, vivimos el presente, con esa tecnología podremos ir a un futuro que nos va a ayudar, lógicamente. No hay que ser tecno-optimistas 100%, ¿no? Pero creo que sí. Y otra cosa que creo que es interesante mencionar es que tampoco no debemos olvidar las familias. En el tema del público familiar, nos hemos dado cuenta en nuestro territorio, en España, que no hay oferta para las familias. Y mucha gente va a pensar, este señor está loco. No hay oferta cuando tú regresas, cuando llegas a un pueblo, que no sea el parque de columpios que está en la plaza del pueblo. No hay nada más para familias, a no ser que sea algo, pues que es un museo que abre de 9 a 1 y luego está cerrado. Con lo cual, pensar y generar experiencias para que esa familia o ese público tenga un tiempo de calidad o tenga una manera de fortalecer los vínculos padre, madre, hijos, abuelos, es algo muy interesante porque eso es totalmente transversal en esta parte que estabais hablando de intergeneración, ¿no? Y creo que esto es súper, súper interesante. ¿Queréis sumar más a este punto? Si no, nos quedan 5 minutitos. Em, Antes de cerrar, Víctor, simplemente hay una pregunta que cuando hablabas de que al final te diriges en las organizaciones, en las corporaciones, a un público bastante desconectado, ¿cómo encuentras al final los que sí? ¿Quieres dar un poco Es una esa muy buena respuesta? pregunta, muy, muy buena pregunta, y tiene fácil respuesta. Yo no los encuentro, nos encuentran ellos a nosotros. Y como he dicho antes, ah, cada proyecto recibe al usuario que le atrae o que resuena con él. Y esto es así. Al final nos hemos dado cuenta que cada vez hay más corporaciones, y estoy hablando de grandes corporaciones, que se dan cuenta que la gente se les va. Todo el mundo se marcha, porque yo al final he descubierto con mi edad o la generación que viene un poco cercana a mí, que el trabajo es donde paso más tiempo de mi vida, con lo cual si allí no estoy a gusto, yo me voy. Con lo cual las organizaciones se dan cuenta de que hay que trabajar ese bienestar corporativo. Yo no estoy hablando de poner manzanas encima de la mesa o un futbolín para que jueguen. Estoy hablando de esa parte más yendo a la persona, yendo a quiero que tengas más herramientas, no solo para tu trabajo, sino para tu vida. Y creo que aquí es donde hay ese cambio de paradigma, donde cada vez más, y eso quizás sí que soy muy optimista en esto, cada vez más van a haber más corporaciones que realmente busquen experiencias que nutran
no solo que diviertan, sino que nutran. Y nuevamente regreso a lo que he dicho al principio, cómo se nutre esa parte interior de las personas, pues trabajando de esa palabra que en estos foros se puede decir y en otros no la puedo ni mencionar encima de una mesa con 12 directivos, que es la parte de la espiritualidad. Maravillosos testimoniales y para cerrar me gustaría, hemos hablado de construir estas experiencias desde el lado de, oye, impulsamos nosotros un cambio en la creación de estas experiencias y como usuarios, ¿no? Como desde el otro lado, como particulares, un consejillo que nos daríais cada uno desde vuestra mirada para ser parte desde ese otro lado, ¿no? Si yo me traslado, si yo viajo, si yo quiero ir a conocer a otro lado. ¿Cómo me aseguro de que mi caminar allí pueda sumar y no destruir, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Si queréis, cada uno nos da un consejito sobre más al particular y desde ahí pues vamos a cerrar este diálogo, a no ser que haya alguna otra pregunta. ¿Quién quiere empezar? Venga, Liz, que hace ratito que no habla. Sí, sí, sí. Justo les iba a decir que me resonó todo lo que ustedes mencionaron, pero algo muy importante que pasa es que asumimos y no preguntamos. Y muchas veces la respuesta está ahí. La gente tiene la respuesta. La gente sabe perfectamente lo que busca y solamente nosotros cuando vamos asumimos que ellos necesitan X cosa, pero en realidad no es así. Entonces, yo lo que les digo es conéctense de verdad, pregunten, sientan la esencia del espacio y sobre todo también pregunten cómo puedo aportar, cómo te puedo ayudar. Yo creo que esa palabra, el cómo te puedo ayudar, puede marcar mucha diferencia en cualquier lugar que estemos o donde viajemos. Creo que ese sería mi aporte. Muy bueno, Liz, y súper alineada con eso. De hecho, era o sea, mi palabra era eso, o sea, que cuando viajemos con ganas de contribuir, ¿no? Como decía antes. Y súper importante lo que dices, porque cuando viajamos o vamos a visitar cualquier otro sitio, buscamos un alojamiento, buscamos dónde comer, pero buscamos cómo podemos contribuir. Preguntamos qué tipo de actividades se pueden hacer em, sí, para aportar a ese lugar. Muchas personas ni buscan ni preguntan, entonces que eso sea parte de ese viaje, ¿no? El poder aportar al lugar que visitamos. Pues yo solo puedo añadir, creo a que tenemos que ayudar o acompañar al turista o al visitante cómo puede o cómo debe consumir nuestro entorno, nuestro paisaje, porque muchas veces es una falta de pedagogía para ellos. Y sobre todo, como decía ya en su momento Cousteau, que solo se cuida aquello que se conoce. Y a mí me gusta añadir también y aquello que se ama, ¿no? Y con lo cual para mí es que todas esas personas que visiten un lugar hagan el amor con el lugar, hagan el amor con el paisaje, porque de esa manera, seguramente si aprenden a cuidarlo, jamás van a tirar un papel o van a destruir, sino que van a entender eso como parte de su casa, como el recibidor, el comedor o el pasillo, ¿no? Con lo cual ya lo vas a cuidar directamente, ¿no? Hemos hablado del turismo, pero en realidad hemos hablado de amor, ¿no? Gracias a los tres, ha sido un espacio precioso del que yo creo que todos los más de 30 personas que estamos hoy aquí en directo, más los que nos vean, seguro que se llevan mucho aprendizaje y mucha sensibilidad para viajar de otra forma, para conocer de verdad a los lugares que queremos preservar. Gracias, Elsa, Víctor y Liz, por transmitir vuestra experiencia y esperamos que desde aquí sigan surgiendo lazos, apoyos, redes desde la distancia, que nos impulsemos porque necesitamos que esta mirada sea la que transforme esa palabra del turismo a algo con el que nos sintamos todos cómodos y queramos impulsar. Un abrazo y seguimos con las demás charlas. Nada. Muchas Gracias. gracias. Chao, un Chao. abrazo.